¿Quién cederá primero, Irán o Estados Unidos? El gobierno iraní ha respondido sí, pero con condiciones a la oferta de la administración de Joe Biden de retomar las negociaciones sobre el programa nuclear. Y la condición es que Washington levante antes todas sus sanciones. Una vez más, las tensiones entre ambos países están a flor de piel. La pregunta es, ¿podrá la administración entrante de Biden y el liderazgo dividido de Teherán renegociar el acuerdo nuclear que Donald Trump abandonó en el 2018? ¿Y a qué precio? Ciertamente, mucho depende de lo que las dos partes estén dispuestas a hacer. Acuerdo nuclear con Irán. ¿Impulsará Joe Biden un nuevo pacto? Ese es el tema que analizamos hoy acá en los siguientes invitados. Eduardo Ziegelbach es analista internacional. Eduardo considera que Biden sabe que cada día de conflicto con Irán aumenta fuertemente el deterioro de la seguridad internacional en la región. Bea Picker es periodista del diario alemán TASS. Bea dice, el camino hacia un nuevo acuerdo es más difícil que antes. Biden lo intentará, pero hay un buen chance de que no lo logre. Carmen Valero es periodista del diario El Mundo. Carmen dice que Biden está obligado a relanzar el acuerdo nuclear. De lo contrario, se juega su credibilidad y no solo ante sus socios europeos. Yo soy Silvia Cabrera, bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Comenzamos de inmediato con este tema, bastante complicado por demás. Quisiera empezar contigo, ver cuál es tu opinión sobre esta posibilidad de retomar nuevamente ese acuerdo nuclear que fue roto por Donald Trump en el 2018. Bueno, creo que es bastante difícil porque el mundo se ha cambiado desde ahí, ¿no? Ahora estamos en estas cuestiones técnicas de que Irán pide que primero hay que levantar las sanciones, y antes no cedemos a terminar otra vez los rompimientos del acuerdo que hemos cometido hasta el momento. Y Estados Unidos, por supuesto, dice que primero Irán tiene que cumplir hasta que nosotros hagamos algo. Bueno, eso se va a resolver de alguna manera, pero ahora entran todos los otros actores en todo eso, ¿no? El acuerdo no era solamente entre Estados Unidos e Irán, claro, ¿no? Estados Unidos, Francia, China, Rusia y Alemania, y Reino Unido, por supuesto. Y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han deteriorado, las relaciones entre China y Estados Unidos también. Así que hay tantos intereses en todo eso que llegar a un nuevo acuerdo será mucho más difícil que retomar primero algunas cuestiones técnicas del viejo acuerdo y a ver hasta dónde se llega. Para ese último paso sí creo que hay alguna chance. Para lograr algo más allá, lo dudo. Bueno, hay mucha desconfianza y también muchos intereses, lo acaba de decir Bea. ¿Cuáles son esos intereses de por medio? Los intereses son enormes. Porque se está jugando la paz y la estabilidad en toda la región del Golfo, que por sí es un polvorín. Se mezclan intereses geopolíticos y se mezclan intereses de corte nacional, fundamentalmente entre Israel, Arabia Saudí e Irán, con el agravante, digamos, de cara a la negociación de un futuro acuerdo. Yo sobre eso después me gustaría matizar algo, de que en Irán se van a celebrar elecciones presidenciales en junio, que van a cambiar posiblemente toda la fuerza de equilibrios en Irán, posiblemente hacia un gobierno mucho más radical y ultraconservador. Y tenemos elecciones en Israel donde Netanyahu se juega su supervivencia política. Es decir, de lo que suceda en Israel y de lo que suceda en Irán va a depender mucho el futuro de la región. Por eso, los 3 meses que la Organización de Energía Atómica ha logrado arrancar a Irán como acuerdo para permitir la inspección de todas las instalaciones nucleares es fundamental, porque esos 3 meses llegan a mayo y lo que suceda en Irán es tremendamente importante. Eduardo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Estamos hablando de 3 meses, un tiempo que es muy corto para todos los actores que están en movimiento, ¿no? Yo creo que son los 3 meses que pueden dejar ver cuáles son las intenciones que tienen los actores que están involucrados en esto. Tenemos no solamente
la situación que cambia siempre en Irán. En general viene uno más moderado, después uno más intransigente y demás. Así como vino un Ahmadinejad y después de él vino un Rouhani, que era una persona más moderada. Supongo que va a venir alguien ahí más del tono de Ahmadinejad, pero no quiere decir que la persona esa sea capaz de timonear todas las cosas como le conviene para Según tu considerarse opinión, esa. ¿cuáles son los retos más importantes que deben enfrentar los dos actores principales en este juego, Estados Unidos e Irán? Estamos en una situación que tenemos que ver quién es el que cede primero, y en esa situación tienen que ayudar los otros actores políticos a destrabar la cosa, porque no es capaz Irán por sí solo ni Estados Unidos por sí solo de destrabar la situación. Bueno, y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién cede primero, Carmen? ¿Qué crees tú? Es que yo creo que hay que partir de una cuestión de base, aclarar una cuestión de base. Una cosa es volver al acuerdo nuclear con Irán y otra cosa es partir de cero y renegociar el acuerdo. Es decir, Joe Biden en la campaña electoral... que esa es la posición de Irán es esa, ¿no? Claro, volver al acuerdo del 2015. Es que ese la es de el Estados problema. Unidos es modificarlo. Claro, Joe Biden prometió en la campaña electoral que volvería al acuerdo nuclear, es decir, aceptaba los términos tal y como estaban planteados. Cumplió su palabra cuando regresó al Pacto sobre Cambio Climático de París, cuando regresó a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Mundial del Comercio, pero no revocó la orden ejecutiva de Donald Trump cuando dio por finiquitado ese acuerdo. Lógicamente, cuando quieres negociar, tienes que saber que estás negociando. Si Estados Unidos quiere regresar al acuerdo, lo tiene bastante fácil. Revoca la orden ejecutiva de Donald Trump, que implica el levantamiento de las sanciones, y vuelve a los parámetros negociados anteriormente. Si quiere negociar un nuevo pacto, tiene que contar con los actores que formaron parte del primero y, evidentemente, lo que no puede hacer es negociar en una situación de estrangulamiento con sanciones, porque eso no es juego limpio. Claro. Es decir, Irán en estos momentos, y además yo creo que Biden, que es un buen conocedor de la política internacional y lo que sucede tiene que dar un paso adelante. No se trata de si Irán. Irán tiene muy poco que ofrecer, todo lo contrario. Puede perjudicar enormemente la situación en el Golfo. Por eso Biden está obligado a dar el primer paso. Y el primer paso es muy fácil. Puede en un momento determinado desbloquear por ejemplo, la solicitud de crédito para ayudas con el COVID que tiene Irán en el Fondo Monetario Internacional, que está bloqueado, y puede, por ejemplo, eliminar de las sanciones el efecto extraterritorial, que obliga a las empresas que negocian con Irán estar sujetas a sanciones. Eso es una auténtica barbaridad. Bueno, vea, Carmen dice que es Estados Unidos, opina que es Estados Unidos el que debe dar el primer paso. Sin embargo, el presidente Macron, el presidente francés, dijo que no. O sea, él está convencido de que es Irán el que debe dar el primer paso. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que eso es muy preliminar. Ambas partes, todas las partes están buscando aumentar su presión, su posición en las negociaciones, ¿no? Para forzar algún arreglo técnico al fin, ¿no? Pero al fondo, creo que la situación política en Estados Unidos también se ha cambiado desde Obama hacia Biden ahora, porque al final el discurso de Trump, la crítica del contrato original, una crítica que en este momento fue compartida nada más que por Israel, Benjamin Netanyahu y Arabia Saudí, pero nadie más en el mundo. Ahora, más gente piensa lo mismo, ¿no? Más gente está preocupada sobre el programa de misiles balísticos de Irán, que Trump dijo que quería incluir y que fue un error muy grande no haberlo incluido en eso. Así que el contrato original... No solamente los aliados, dices tú. No solamente los aliados de Estados Unidos son los que están de acuerdo, sino también hay más gente involucrada. Sí. No, lo que yo pienso es que... bueno, es siempre lo mismo, ¿no? Con esas sanciones. Montar sanciones es muy fácil, revocarlas sin obtener el objetivo original es muy difícil políticamente porque pierdes, ¿no? Claro. El político que dé este paso pierde. Y hasta en el Partido Demócrata
creo que la actitud hacia este acuerdo, que fue festejado con razón como una obra multinacional o multilateral muy importante diplomática, se ha cambiado con el tiempo, porque la situación en la región también se ha cambiado. Tenemos la guerra de Yemen, ¿no? Irán involucrado, Arabia Saudí involucrado. Biden dijo que deja de apoyar militarmente a Arabia Saudí y busca terminar la guerra en Yemen. Entonces, eso entra en todas estas negociaciones también. Y dejar las sanciones muy rápido solamente para volver a un acuerdo que no garantizaba nada más que el control de la Organización Internacional de Energía Nuclear sobre las instalaciones iraníes y nada más, ni apoyo al terrorismo en la región, hostilidades a Israel, nada, solamente esta cuestión técnica. Eso es políticamente muy difícil para Joe Biden hacer, ¿no? Claro. Eduardo, antes de pasar al otro tema, me gustaría terminar con esto que dice el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, que sugiere pasos sincronizados. En lugar de estar hablando quién es el que va a dar el primer paso, hacerlo de manera sincronizada. ¿Cómo sería esto entonces? Lo que se hace es simplemente se acuerda que las cosas pasan no primero uno y después el otro, sino que realmente se ponen de acuerdo sobre cuáles son los pasos a nivel evolutivo de la mejoría de las relaciones. ¿Y estaría de acuerdo Irán? Porque Irán dicen, bueno, el que se salió fue Estados Unidos. En un principio Irán está de acuerdo, pero están tratando de anclar el punto de partida en otro punto, como lo estamos viendo con las declaraciones de que pueden llegar hasta el 60% prácticamente en una nada. Bueno, cuando el acuerdo fue firmado, el presidente de Estados Unidos, en aquel momento Barack Obama, expresó confianza en que el pacto evitaría que Irán desarrollara un programa nuclear clandestino. Lo calificó como una victoria de diplomacia. Lamentablemente, las esperanzas se han ido desvaneciendo. Tras años de tensas negociaciones, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania firmaron el acuerdo nuclear con Irán en Viena en 2015. En el tratado, Irán se comprometía a abstenerse de cualquier actividad que pudiera servir para la producción de armas nucleares y aceptaba que ese compromiso se comprobara. A cambio, se levantarían las sanciones económicas contra el país. Pero en 2018, el pacto se rompió. El sucesor de Barack Obama, Donald Trump, retiró a Estados Unidos del acuerdo. Le siguieron duras sanciones contra la República Islámica. El resultado, Irán ya no se siente vinculado al acuerdo y está aumentando el enriquecimiento de uranio de forma significativa. Ahora se prevé limitar la vigilancia de las instalaciones nucleares por parte de los inspectores internacionales. Irán dice que no volverá a cumplir las obligaciones establecidas en el acuerdo hasta que se levanten las sanciones. El tratado podría ser reactivado por la nueva administración de Joe Biden, pero el estadounidense quiere renegociarlo, algo a lo que Irán se opone. ¿Cómo podría producirse un nuevo pacto? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo podría producirse un nuevo pacto si Irán además se opone? Pero vayamos al 2015. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso para que Estados Unidos se saliera de este acuerdo? Fue más que nada presión tanto de Israel como de Arabia Saudí, diciendo que era demasiado limitado la acción que se tenía con esto, que no se tenía tampoco la certeza de que no estaba desarrollando otras capacidades que eran necesarias para desarrollar un programa nuclear. No estamos hablando solamente del enriquecimiento de uranio para ellos, sino también todo el tema misilístico que podría dar cabida a un programa similar. Hay varias cosas que eran indicios de que en realidad estaban actuando los iraníes de mala fe, que estaban simplemente dilatando la cosa y esperando a ver cuándo podían llegar a realmente llegar a esos 90% de uranio enriquecido que tienen que llegar. Habían escondido incluso 2 sitios de producción de uranio enriquecido que luego dieron acceso a ellos. Entonces tenemos que ver que no estamos jugando con las cartas abiertas. ¿Justificas entonces esa decisión de Donald Trump? No, yo creo que lo que tendría que haber dicho es que si no se hacen arreglos sobre esto y que se hace una ampliación del acuerdo, que entonces iba a tomar las medidas esas. Pero no intentó siquiera hacer eso, porque el tema político para Trump era demostrar fuerza, y para él la forma de demostrar fuerza es decir, nosotros nos retiramos. Lo que
nos demostró también que es un poco más complejo de lo que creíamos y un poco más triste de lo que creíamos, porque los otros socios no fueron capaces de revertir ni la decisión de Trump, ni hacer que Teherán siguiese manteniendo la línea de comportamiento que estaban indicando que querían seguir. Carmen, tu posición al respecto. Bueno, yo creo que fue un error tremendo. Yo creo que hay que separar las cosas y no meter todo en el mismo puchero. Una cosa es negociar un acuerdo nuclear y otra cosa es cortarle todos los tentáculos que se supone que tiene Irán legítimamente, como tiene Arabia Saudí, como tiene Qatar, o como tiene Israel, o como tiene Estados Unidos, o China, o Rusia, para tener cierta influencia en la región, porque son muchos países los que quieren tener hegemonía. Es decir, si negocias un acuerdo nuclear, lo que no puedes es decir, al mismo tiempo voy a negociar que Irán retira todo su armamento de la guerra de Siria, que neutraliza a Hezbollah en el Líbano y que deja de apoyar a los rebeldes en Yemen. Es decir, o negociamos un acuerdo nuclear o metemos todo lo que quiere Arabia Saudí y lo que quiere Israel. Es decir, el problema fundamental de credibilidad de la política de Estados Unidos durante la época Trump es que Estados Unidos hace la política en el Golfo que quiere Israel y que quiere Arabia Saudí. Y eso hay que cortarlo y Joe Biden lo tiene que cortar. Entre otras cosas, y es curioso que Joe Biden no haya llamado a Netanyahu en un mes desde la presidencia y que se rumoree que están deseando de que pierda Netanyahu. Es decir, la posición de Estados Unidos en una región tan sensible como el Golfo creo que tiene que ser mucho más medida, mucho más geopolítica, no tiene que responder a intereses regionales, porque todo eso no ha conseguido nada, empezando, por ejemplo, por el problema de Israel con Palestina, que, por cierto, los demócratas no le van a permitir, no le van a olvidar a Netanyahu que boicoteara todos los esfuerzos de paz de Obama, lo mismo que tampoco le van a permitir a Arabia Saudí violación de derechos humanos o el asesinato de Khashoggi. Es decir, yo creo y espero que Joe Biden sea capaz de cortar con todo ese pasado tóxico para hacer una política mucho más pragmática en favor de la humanidad y sobre todo de esa región tan compleja. Bueno, Bea, tú lo has dicho un poco, ¿no? Quizás con esta nueva administración de Biden cambien las cosas porque además hay confianza en Joe Biden. Él fue el vicepresidente en la época de Barack Obama cuando se firmó este acuerdo en 2015. O sea que quizás Irán está viendo con otros ojos ahora a Estados Unidos o todavía siguen muchas reticencias que hay que ir limando y curando. Creo que si hablamos de un nivel personal, confianza en Joe Biden o en su equipo, porque muchos de su equipo diplomático de alto nivel ahora en el Departamento de Estado son los mismos que negociaron el contrato en 2015, ¿no? Así que la gente se conoce, al nivel internacional, en canales diplomáticos se conocen y ahí puede que hay algún nivel de confianza. Pero eso no te saca de las diferentes presiones, ¿no? Y los intereses. Ahora, por ejemplo, Arabia Saudí y los Emiratos están diciendo, bueno, si vuelven a negociarlo, queremos formar parte de todo eso, porque al final estamos hablando de un conflicto regional que nos afecta a todos. En el momento que incluyes a estos dos, punto. No vas a lograr absolutamente nada, porque Arabia Saudí depende un poco de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Quiere mantener ¿Y Estados Unidos estaría jugando más a su favor? ¿Estados Unidos estaría jugando más a su favor en busca de sus intereses o, sobre todo, moviéndose por la presión de Arabia Saudita e Israel, sus aliados en la región? Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Los únicos que veo que puedan presionar un poco para que se retome como punto inicial, tal vez, el viejo acuerdo, ¿no? Limitándose a eso, control de la capacidad nuclear y de crecimiento de Irán, punto, nada más, ¿no? Son los europeos, porque son los únicos que no tienen otro interés tan claramente involucrado y tienen interés de volver a hacer negocios, por ejemplo, Alemania, ¿no? Alemania o empresas alemanas fueron de las más afectadas por las sanciones impuestas por Estados Unidos, ¿no? Eso sí, pero además de eso,
no sabemos. China no está muy claro en su posición, China y Rusia. Lo que se sabe es que se han aliado más con Irán, han hecho contratos de armas y todo eso. Pero ¿qué posición van a tomar? ¿Qué van a pedir los Estados Unidos para volver al mismo contrato? No sabemos todavía. Bueno, voy a agarrar esa pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Qué posición podría tomar China y Rusia en todo este conflicto y en retomar esas conversaciones para ese acuerdo nuclear? En cierta manera se puede decir que parte del silencio o parte de los mensajes poco claros están dirigidos a tantear la situación. Y no quieren tampoco forzar a Irán porque es un aliado interesante, para ellos es un proveedor de energía importante, para los chinos especialmente, y es un buen mercado para comercializar las armas rusas. Claro. Yo puedo añadir algo a eso, si me permitís. Carmen, claro. La posición de China, o sea, China y Rusia, lógicamente, quieren que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear porque tienen intereses económicos de por medio. Es cierto que después de esa salida de Trump del acuerdo, los vínculos, como Eduardo bien decía, entre Irán, Rusia y China se han reforzado tanto que incluso están haciendo maniobras militares juntos. China ha sido el principal mercado del petróleo iraní y China le ha suministrado armas también. Hay un acuerdo que están negociando Irán y China para los próximos 25 años que prevé casi 400.000 millones de dólares en inversiones en China, en telecomunicación, en infraestructura y todo lo demás, a cambio de un precio de petróleo mucho más reducido. Si las sanciones se levantan, para China, lógicamente, es mucho más fácil que ese acuerdo comercial histórico se concretice. Claro. Rusia, por otro lado, efectivamente le pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que pierde un tentáculo en una zona sensible como es, por ejemplo, Siria e Irak. Claro, o sea que económicamente hablando, China y Rusia estarían de acuerdo con están de acuerdo, sí. Bueno, las presiones políticas internas, sin embargo, complican el camino para lograr el relanzamiento de ese acuerdo nuclear. Por un lado, Washington busca limitar el programa balístico de Irán, como hemos dicho, pero a través de un pacto ampliado. Por otro, el líder supremo amenaza en aumentar el enriquecimiento de uranio. Vamos a escucharlos. También debemos enfrentar las actividades desestabilizadoras de Irán en todo Oriente Medio, y para ello trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros socios europeos y de otros países. Trabajaremos juntos para resguardar el material fisible y radiológico para evitar que los grupos terroristas lo adquieran y utilicen. El nivel de enriquecimiento de uranio de Irán no se limitará al 20%. Lo aumentaremos a cualquier nivel que el país necesite. En caso de necesitarlo, podríamos aumentar el enriquecimiento hasta el 60%. Vean, ¿qué significa esta advertencia del líder supremo iraní? Aumentar el enriquecimiento hasta un 60%. Además, ¿eso es posible? ¿Técnicamente posible? ¿Me estás preguntando? No, por todas las presiones que hay, ¿no? No, obviamente, técnicamente lo pueden hacer. Yo en este momento pensaría que es justamente lo mismo otra vez, mostrando los instrumentos, ¿no? Si no logramos un nuevo acuerdo, eso es el camino que podemos ir. Ustedes no quieren eso. Pero es real, ¿o es solamente de palabra para presionar aún más? Lo podrían hacer. Bueno, al final, Irán en este momento, con uranio de 60% tampoco no haces nada, ¿no? Necesitas 90% para acercarte más a una bomba real, ¿no? 90%. 90%, eso es lo que se necesita para una bomba real. Si él dice que vamos a hacer lo que es necesario para el desarrollo de nuestro país, nadie sabe, si no fuera con el fin, en algún momento, de construir la bomba nuclear, para que se necesita un enriquecimiento de 20%, de 60% para nada. Le sirve en resolver sus problemas económicos, ¿no? Así que es algo para presionar en la mesa o para preparar su posición en una futura mesa de negociación. Claro. Ojo, bueno, un enriquecimiento del 60% ya incluso hace que una bomba sucia sea mucho más peligrosa y tenga también suficiente capacidad de renegociar la situación y poner a más de uno en una situación de miedo a lo que puede llegar a pasar después, porque del 60 al 90% no es tan difícil llegar. Estamos claros que estamos hablando de amenazar.
¿no? De eso se trata, Amenazas. de aumentar su capacidad de amenazar con lo que se podría hacer si no negociamos, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la posición de Khamenei? Siempre lo digo mal. Khamenei quiere tener a Irán ya en el 90% y hubiese querido poder mostrar O sea, que salirse tiene, del acuerdo. que No se tiene pactar eso, pero sabe cuál es el coste de eso y no quiere entrar a esa situación de guerra, a pesar de que más de una vez ha mostrado de que no tienen miedo de ello. Tenemos que esperar que realmente los grupos que también son capaces de disuadirle de eso tengan suficiente influencia para frenar eso. Porque si Khamenei dice vamos a llegar al 90%, Claro. Irán va a hacer todo lo que es necesario para llegar a ese 90%. Bueno, y todo puede cambiar, como dijimos antes, con estas elecciones dentro de 4 meses en junio, ¿no? Sí, y sigue O sea siendo que- igual no la primera persona que tiene el poder. Khamenei sigue siendo el número 1 en la lista de las personas que tienen poder en Irán. Y por más que venga un presidente más o menos radical, siguen todo el pueblo escuchando primero lo que dice el líder supremo. ¿Hasta dónde llega ese poder, Carmen? Bueno, él es el líder supremo y es en Irán y es el líder supremo de todos los chiitas en el mundo. O sea, su palabra es ley, es ley. Pero yo creo que la posición del presidente, del líder supremo, no es llegar al 90%, o sea, ni muchísimo menos. Yo creo que Irán, por hacer de abogada del diablo y defender un poco a este país, que a veces me parece que se sataniza y se demoniza excesivamente, sin significar por ello que yo apoye su régimen. O sea, no apoyo ni su régimen ni el de Arabia Saudí, ni muchísimo menos. O sea, no me quedo con ninguno, aunque en Irán tiene una sociedad bastante más secularizada que Arabia Saudí, por ejemplo. O sea, yo creo que Irán ha demostrado y ha jugado limpio hasta que Trump decidió romper el acuerdo. Y, de hecho, los inspectores de la Agencia de Energía Atómica han ido confirmando en inspección tras inspección que Irán cumplía los compromisos. Y además lo aportaban con material gráfico porque en todas las instalaciones hay cámaras de vídeo que luego recogen los inspectores y analizan en Viena. El problema es que una vez que una parte rompe el acuerdo y además presiona, estrangula económicamente con condiciones al otro, este otro tiene que reaccionar. Y ellos reaccionan, primero, han creado una economía de resistencia que han conseguido, como si fuera, por ejemplo, la versión Oriente Medio de Cuba, que les has hecho prácticamente autosuficientes. Tienen un arma muy importante con la que mantener su hegemonía en la zona y tienen instrumentos para negociar. Con lo cual, el problema ahora que se le presenta a Biden es que en las elecciones, como el presidente no ha podido conseguir ningún fruto del acuerdo con Irán, no ha conseguido levantar las sanciones, no ha hecho que la sociedad prospere, que la juventud tenga perspectivas, ¿qué es lo que ha hecho? Que todos los señores que se han ido enriqueciendo con esta economía de guerra, todos los guardias o exguardias de la Guardia Revolucionaria, dicen, ese no es el camino es volver a los orígenes, es decir, odiando y repudiando Estados Unidos. Y entonces, de hecho, de los candidatos que se presentan a las elecciones, el que tiene más, porque él se va, y el líder supremo también se va, que tiene 82 años, y quiere asegurar que toda su obra se mantiene, hay una herencia, es un antiguo general de las fuerzas revolucionarias. Es decir, que si esas fuerzas ganan porque Biden no le da a los moderados lo que necesitan para decir, señores, el acuerdo es válido, el pacto será muchísimo más difícil de conseguir después. Muchísimo más. Me gustaría conocer tu opinión en todo lo que ha dicho Carmen, pero también quiero pasar al lado de Estados Unidos porque también Joe Biden la tiene complicada ya en los Estados Unidos. Por ejemplo, los republicanos no están para nada de acuerdo con volver a ese acuerdo. La ex embajadora en la ONU, Nikki Haley, considera que el futuro del presidente, o mejor dicho, el presidente cometería un grave error si se echa a los brazos de los ayatolás, dice. Entonces, por un lado, esa posición de Carmen frente a Irán, ¿cuál es la tuya? Y por el otro lado, esta posición de Biden con respecto a las
fuerzas que están en contra de volver a un pacto con Irán? Bueno, creo que con la política interior de Irán lo describiste perfectamente, ¿no? Cuáles son las fuerzas ahora y cómo se llega a qué punto. La posición mía sería, bueno, siempre en favor de la diplomacia, ¿no? Cualquier negociación, aunque sea difícil negociar con dictadores, pero casi siempre es mejor porque al final, bueno, lo mismo lo vimos con otras situaciones, ¿no? Donde pusiste sanciones muy fuertes, estrangulando a la población más que todo, sin ningún resultado. En Cuba lo están haciendo por 60 años ahora y no pasa nada, ¿no? El régimen está más en poder que nunca, ¿no? Y Venezuela Chile, lo mismo, bueno, ¿no? Eso sí podríamos hablarlo en otro Bueno, programa. que nunca es retórica, pero 60 años de sanciones y no pasa nada, ¿no? Este cambio de régimen que siempre se busca con eso. Entonces, a mí siempre me parece que es bueno buscar el camino de la diplomacia y ponerlo en orden. Por otro lado, Biden, es cierto, los republicanos no lo quieren para nada. Tendría las mayorías y tiene su equipo intacto para hacer lo que quieren en política exterior, más que todo, que el Congreso tiene menos influencia que en otros aspectos. Pero dentro de los demócratas también hay gente que lo critica. Y Biden ha cambiado su posición, ¿no? Ha prometido devolver, pero ahora dice que hay que negociar y hay que hablar sobre el programa balístico y todo eso, lo que antes no era la posición de Claro, pero Obama, ¿no? ¿por qué esas críticas dentro de su mismo grupo político, dentro de los demócratas? Bueno, la alianza con Israel es algo fundamental para todos los partidos políticos. No es solamente, bueno, hay algunas partes de la ultraderecha y algunas partes de la ultraizquierda que no quieren nada que ver con Israel, pero en todo lo que es el centro demócrata y republicano, la alianza y amistad con Israel es algo básico. Además, las organizaciones lobbyistas de Israel, AIPAC más que todo, es la organización de lobby en cuanto a política exterior más fuerte en Estados Unidos y lo dicen con mucho orgullo de ser exactamente eso. Así que, y tienen influencia en ambos partidos también. Así que no puedes decir, hay otro conflicto que puedes decir, los republicanos quieren eso, los demócratas quieren eso. En este conflicto ahí las cosas se mezclan, no es tan blanco y negro. Claro, ¿tú qué crees? En Estados Unidos hay dos fuerzas en contra, o sea, no hay una posición unitaria sobre volver o no volver al pacto. Está bastante atomizado. Hay más de unos que lo que están proponiendo es una vuelta al pacto de manera temporal y que solamente quede supeditada a que se amplíe el pacto, que se siga manteniendo ese mismo pacto. Y esa sería una posible solución al problema. Vale. Bueno, lo dicho anteriormente, en el 2018 Donald Trump decidió abandonar ese acuerdo, reinstaló las sanciones contra Irán y echó a andar una política de máxima presión contra Teherán. Según los analistas, esto y la pandemia del coronavirus ha tenido un gran impacto en el pueblo iraní. Vamos a verlo. Sanciones, pandemia de coronavirus. Irán atraviesa la peor crisis económica de su historia reciente. Desde que Estados Unidos bloqueó al país, la economía se contrae al menos un 5% anual. El negocio del petróleo, su principal fuente de ingresos, se ha paralizado casi por completo, al igual que el sector bancario. Muchas empresas europeas también se retiran de Irán. Eso hace que se disparen los precios. La última tasa de inflación ronda el 30%. Escasean medicinas y equipo médico en la lucha contra el coronavirus. El precio lo pagan los ciudadanos iraníes. La gente sufre con la situación económica. Si se interrumpe la cooperación, las cosas empeorarán. Los problemas se han hecho tan grandes que la gente ya no puede llevar una vida normal. Pero para el gobierno, renegociar no es una opción. El problema es que Estados Unidos es adicto a las sanciones, a la presión y a las acciones intimidatorias. ¿Son las sanciones la herramienta de persuasión adecuada? Bueno, entramos aquí en una discusión bastante delicada. Por el lado de Irán dice Estados Unidos es adicto a las sanciones, ya tú más o menos habías hablado. Carmen, ¿cuál crees tú que ha sido la eficacia o el impacto de estas sanciones de Estados Unidos que ha puesto o que puso Donald Trump en el 2018 contra Irán? Bueno, el impacto en la población ha sido empobrecimiento, desilusión,
desesperanza. Ese es el efecto que tienen las sanciones, pero el régimen sigue ahí. ¿Y el efecto intocable. político? ¿Hubo un efecto político? Hay un efecto político evidente, y el efecto político es que los moderados no han conseguido levantar la economía ni ofrecer el bienestar a su pueblo. ¿Por qué? Pues por las sanciones. Entonces, lo que ha hecho ha sido radicalizar las posiciones y poner de manifiesto que la política dialogante del moderado presidente no ha servido para nada. Claro. Y entonces lo que ha hecho ha sido complicar mucho más la situación, al que se añade que, bueno, que el líder supremo tiene 81, 82 años, está enfermo y quiere dejar su legado en manos de alguien que le pueda garantizar la herencia de lo logrado, y en ese caso volvemos otra vez al ex general y ex ministro de Defensa Degan, que es uno de los candidatos posibles a ganar las elecciones, y ya está. O sea, quiero decir, hay muchas formas en las que las sanciones, sobre todo cuando son extraterritoriales, primero son ilegales. O sea, si Estados Unidos quiere imponer sanciones, lo puede hacer. Lo mismo que la Unión Europea, por ejemplo, lo hace con Rusia. Pero la Unión Europea jamás sancionará a empresas americanas o chinas que negocien con Rusia, porque eso es ilegal. Entonces, el problema de las sanciones es que, como son globales, ha afectado los intereses europeos, sinceramente, y ha hecho que, por ejemplo, los fondos que tiene Israel en algunos bancos centrales, por ejemplo, en Corea del Sur y posiblemente también en el Bundesbank en Alemania, estén congelados. En Singapur se calcula que tienen como 9.000 millones de dólares. Simplemente desbloqueando ese dinero, ellos pueden empezar a respirar. O sea, el presidente necesita aire, necesita un balón de oxígeno. Y con eso es lo mismo, igual que el crédito que han pedido al FMI para hacer frente al COVID. O sea, me parece una manera absolutamente inaceptable en los tiempos en los que estemos que Irán, que tiene el índice de infección de COVID más alto de la región, pues esté recibiendo casi por la vía de urgencia vacunas rusas para combatir la pandemia, teniendo fondos congelados que le permitirían hacer frente a una situación tan grave. Y si Biden, que ha mostrado esa humanidad con la propia población americana, la hace extensiva a otras regiones del mundo, independientemente del sexo, religión y país en el que viva, pues yo creo que sería tremendamente loable. Bueno, ha sido un análisis completo el que nos ha dado Carmen. Sin embargo, yo creo que tú no estás muy de acuerdo, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo crees tú? con todo. O sea, yo creo que lo que deberían hacer es por lo menos aflojar las cosas en los temas humanitarios, donde toda la humanidad sale ganando si realmente se mejora la cosa. El problema del COVID no es una cosa que solamente atañe a los de un partido político o del otro. Claro. Nos atacan a todos. El tema de que las sanciones no son efectivas, hay también índices que dicen, bueno, no son efectivas en erradicar el problema, pero también limitan la capacidad de apoyar ciertos grupos. O sea, decir que Irán ha sido un actor de buena fe que ha sido el niño bueno de la película y Estados Unidos han sido los malos, uno no puede soportar esa declaración cuando no sabe lo que ha hecho Irán en la región, tanto con Hezbollah como con otros tantos casos. No, yo no digo que sea el niño bueno, ¿eh? O sea, ni muchísimo menos, no para nada en absoluto. Lo que sí te digo es que hay que intentar ser de alguna manera medido y equilibrar la actuación. Es decir, Estados Unidos no tiene por qué ser bueno simplemente porque es Estados Unidos. Israel no tiene que ser, o sea, Irán no tiene por qué ser el demonio simplemente porque sea Irán y sea un régimen de tal. Se puede criticar la política estadounidense perfectamente y se puede criticar la política iranita. O sea, en el mundo no estamos entre buenos y malos. Ambos tienen puntos criticables. Claro. ¿No? El tema es que no hay que olvidarse de las cosas, y si uno tolera de todas maneras que siga Irán con el dinero que ingresa a sus arcas apoyando al Hezbollah, entonces quiere decir que le es menos importante que apoyar a su propio pueblo. Y al final también es Estados Unidos el que da el paso adelante y pone la cara y termina siendo el malo de la partida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Europa? Sigue negociando con Irán, a pesar de que Europa, por ejemplo, es el máximo defensor de la democracia, de los derechos humanos, pero sigue negociando con estos países, ¿no?
no había otra manera, ¿no? Es decir, no involucrarse de nada y decir, bueno, no estamos en esta religión, pero hubiera sido mentira también porque estamos muy conectados con esa región económicamente con Irán, como te dije. Al final creo que ¿por qué haces un acuerdo con mecanismo de control? ¿Porque confías demasiado en el otro? No, porque no lo confías, ¿no? Claro. Por eso mecanismo de control. Y todo indica que en este marco limitado, en cuanto al control del programa nuclear de Irán, durante o hasta el 2018, funcionaba. Funcionó. ¿No? Y por eso fue un buen ejemplo de hacia dónde diplomacia puede llegar. Muy rápidamente, ¿tú crees que Biden va a lograr volver a retomar este acuerdo? ¿El acuerdo nuclear con Irán? Ojalá. Tan rápido. Carmen, ¿tú qué crees? Yo creo que los próximos meses son cruciales. Y si no ha dado una señal en la buena dirección, yo creo que vamos a vivir un 2021 muy complicado en la zona. ¿Y quiénes servirían de mediadores en esa mesa de diálogo? Bueno, siempre hay vía de medio, o sea, están los europeos, Alemania, Qatar, Francia, o sea, Suiza, hay mucho movimiento. Y de hecho el movimiento se sigue produciendo. Lo que ocurre es que el poder blando de Europa no ha servido absolutamente para nada. No es Europa, sino son 3 países europeos, de los cuales uno ya no forma parte de la Unión Europea. No han sido ni siquiera capaces de llevar a buen término el sistema de transacción comercial que inventaron los europeos para sortear todas las sanciones de Estados Unidos y permitir que el comercio fluyera. Es decir, que Europa como tal, yo creo que tal vez si se renegocia el acuerdo, pues Claro. a lo mejor más que esos 2 países tendría que ser la Unión Europea. Eduardo. Yo no lo veo tan positivamente. Creo que es demasiado el peligro y Irán demostró que el pacto no les importa si no tienen el apoyo de todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por habernos acompañado. Acá, esta es la cámara. Gracias por habernos acompañado. Por supuesto, pueden escribirnos con todas sus mensajes, críticas, lo que ustedes quieran. Gracias. Hasta luego.